Estamos estudiando la página Tes Vov Amud Aleph 15a del Tratado Talmúdico de Tainis. En esta página y la que sigue, de hecho, está toda la Mishnah que corresponde a este capítulo, que contiene montones de conceptos. Vamos paso a paso. Estamos en página 15a. Seider Taini Ois Keitzad. ¿Cómo es el orden? ¿Qué es lo que ocurría en los días de ayuno antiguamente? Hoy en día no se hace exactamente de la misma manera. ¿Cómo funcionaba? Moitzin Sateiva Lirejoiva Shel Ir. Sacamos la teiva. La teiva es un lugar en donde se apoyaba el Sefer Torah, el libro de la Torah, en el momento de la lectura. Hasta el día de hoy se hace esto, pero no se saca a la calle ni nada por el estilo. Sacamos la teiva, sacamos un lugar en donde se apoyaba el libro de la Torah a la calle de la ciudad, para que la gente se reúna. Eifer Mikle Algavia Teiva. Y se coloca cenizas, que más adelante la Gemara va a explicar que eran cenizas de un hueso de ser humano, literalmente, para recordar a Keidas Yitzhak, para pedirle a Dios, por así decir, que recuerde el momento en que Yitzhak fue casi sacrificado por su padre Abraham y casi hecho cenizas, por así decir. Entonces se coloca, no es Eifer Mikla Gavea Teiva, se coloca cenizas de un hueso. Literalmente Eifer Mikle significa ceniza. Esta es la traducción de estas dos palabras de ceniza, porque Eifer a veces se puede confundir con Afar, con polvo. En este caso está hablando de Eifer, cenizas. Por eso dice Eifer Mikle, cenizas de quemado, por así decir, sobre la teiva, Uberreish Hanasi, y sobre la cabeza del líder del pueblo de Israel, Uberreish Av Beistin, y sobre la cabeza del líder del juzgado, como si fuese el poder ejecutivo y poder legislativo, algo por el estilo. Esto está hablando de la época del pueblo de Israel en que había zugois, parejas de sabios. Uno era el Nasi, el líder, y otro era el Av Beistin, el padre, literalmente el líder del juzgado. Y cada uno pone, cada persona, cada individuo, además coloca sobre su propia cabeza cenizas también. El más anciano de ellos, que en general el anciano se refiere a una persona que es conocedora, que es sabia, un anciano es aquel que adquirió sabiduría. Él dice frente a ellos, palabras que conquistan el corazón, por así decir. O también hay otra traducción, kvushin, de otro lenguaje que aparece en otro lugar en la Gemara, ¿Qué tenés que ver vos con los secretos de Dios? Kafsh son como secretos. Pero Divrei Kivushin son palabras que revelan los secretos, revelan y despiertan los corazones. ¿Y qué dice? Nuestros hermanos, dice. No está escrito respecto de la historia de los hombres de Nínive, en la historia de Yoina, que es un Jonás. Yoina es un profeta en el Tanaj. No está escrito ahí, Vayar Elohim Sakam, Dios vio sus ropas de arpillera, Vestanisam y su ayuno. El Vayar Elohim Maaseyem, sino que Dios vio sus acciones. Kishavu Metar Kamarra, porque retornaron de sus malos caminos. Esto es lo que hace que Dios nos responda, no porque nos pusimos ropas de arpillero y estamos ayunando, entonces Dios responde. No, hay que cambiar las acciones, hay que hacer tshuva, hay que arrepentirse. Y Kabbalah significa no la mística judía ni nada por el estilo, sino las palabras de los profetas. Que es interesante, toda la historia de Yoina también es palabras de los profetas. Pero en la historia de Yoina simplemente se está relatando una historia. Dios vio que ellos retornaron, etc. Pero aquí Kabbalah se refiere a historias y mandatos de los profetas. Como vamos a ver, que está escrito en el profeta Irmiao, si no me equivoco, Vekoru levavchem, quiebren, por así decir, rompan sus corazones, veal bigdeijem, y no sus ropas. No me vengas a rasgar la ropa, rasgate el corazón. Omdu bitzfila, se levantaron a hacer tfila, el rezo, en el día del ayuno. Moirid in livnei teiva, zaken veragil, bajan frente a la teiva. Ahora explico este asunto, frente al lugar en donde rezaban un anciano y alguien que está acostumbrado a la lectura y al llanto y etc. ¿Qué significa moiridin? Bajan. La idea es que hay un Sheliach Tzibur, el líder de la congregación, que es el que guía al resto de la congregación en el rezo. Entonces esta persona se paraba frente a la teiva y efectivamente decía el rezo en voz alta, mientras el resto rezaban atrás de él, por así decir, en voz baja. Entonces esto es moiridin, lo hacían bajar, porque en la práctica bajaba un poquitito más. La teiva estaba más alta.
Es una persona anciana y tiene hijos para ser misericordioso. Y su casa está vacía, entre comillas. Puede ser de pobreza, porque no tiene dinero, puede ser vacía de transgresiones, para que su corazón sea pleno durante el rezo. Estamos pidiéndole a Dios, ayunando para que resuelva nuestros problemas, que haya lluvia o nos salve de problemas. Entonces mandamos a rezar frente a todos los demás una persona que sea adecuada. Y este Hazan, este líder de la congregación, Sheliach Tzibur, etc., este anciano, dice frente a la gente, Esrim ve'arba brachos, 24 bendiciones, que esto ya lo estudiamos en las páginas anteriores, ahora vamos a ver las bendiciones en la práctica. Había 18 bendiciones normales de todos los días, se continúa con el rezo común, y agregaba 6 bendiciones más. Son las siguientes las 6 bendiciones agregadas en cada rezo del día de ayuno. Zichroinois, que Dios nos recuerde, Beshoifarois, y que Dios escuche el sonido del shofar y el cuerno de animal, etc., y nos responda. Y después se explica. Estas son las dos primeras. Zichroinois, Shoifarois, son las mismas que se mencionan en Rosh Hashanah, en el rezo del comienzo del año. Y después, continuamos. Esto es un versículo de los Salmos. Dios, Señor, en mi sufrimiento te llamé y me respondiste. Esta es la tercera. Viene la cuarta. Elevaré mis ojos hacia las montañas, etc. Ahora viene la quinta. Mi mamá, quien quiero hijo Hashem, desde las profundidades te llamo Dios. Y ahora viene la sexta. El rezo para una persona pobre, desfalleciente, cuando esté desfalleciente, etcétera, rezará y pedirá esto y lo otro. Estas son las 6 bendiciones que empezaban de esta manera, no quiere decir que será toda la bendición. Rabbi Yehuda Oimer, dice Rabbi Yehuda, no era necesario, dice Rabbi Yehuda, no era necesario decir las 2 bendiciones que se dicen en Rosh Hashanah, que Dios nos recuerde. O sea, que llegue nuestra memoria, nuestro recuerdo hacia Dios. Y shofar, y si tocar el shofar, etc. No, esas bendiciones no. El Oimer Tachtein, sino que a cambio de esas 2 bendiciones, había otras 2 bendiciones, que dijimos que eran 6, sacamos 2, hay que agregar otras 2. Roev ki yeva aretz, Rav ki yeva aretz, cuando haya hambre en la tierra, Deber ki ye, cuando haya una plaga, y este es un versículo, una idea, que habla de hambruna y plaga. Y ahora la otra bendición, cuando fue las palabras de Dios hacia Irmiyahu, el profeta Irmiyahu, al Dirbi Betzores, sobre los diferentes Betzores significa sitios y sufrimientos, etc. Y dice el final de las bendiciones. Este era el comienzo. Aquí vimos el comienzo de las bendiciones de la discusión de Tanakama, la primera opinión, que agrega Zichroines y Shofares, estos 2 tipos de bendiciones que se hacían en Rosh Hashanah también, y la opinión de Rabbi Yehuda, que dice que no se agregan, estas se dicen otras. Y ahora vamos a hablar del final de estas bendiciones. ¿Cuál es el sello, el final de la bendición? La Rishoina, hoy sobre la primera dice, Mishe Ana le Abraham, Behana Moiria, Uyane Eskem, Vishmakol Tzakaschem Ayoimazde. Baruch Hashem, Goyal Israel, o Goal Israel. ¿Cuál es el final de la primera bendición? Aquel que respondió a Abraham en el monte Moiría, cuando estaba casi sacrificando a su hijo Isaac, que él responda a ustedes y escuche la voz de su clamor el día de hoy. Bendito eres tú, Dios, Goyal Israel, que redimes al pueblo de Israel. Esta fue la primera bendición. La segunda bendición dice, aquel Dios, obviamente, que respondió a Abraham y también aquí dice a nuestros padres, a nuestros antepasados, en el mar de juncos, cuando clamaron que el mar estaba cerrado, venían los egipcios por atrás, etc. Que él los responda a ustedes y escuche la voz de su clamor el día de hoy. Bendito eres tu Dios, que recuerdas las cosas olvidadas. O sea, nos recuerdas a nosotros que nos olvidaste porque hay plaga, porque hay hambruna, porque no llueve, etc. La Shlishi Suoimer, sobre la tercera bendición, dice: aquel que respondió a Yoshua, el líder que ingresó al pueblo de Israel tras
la muerte de Moishe, en Gilgal, un sector en donde se instaló en la práctica el Mishkan, el tabernáculo, etc. Que él responda a ustedes y escuche la voz de su clamor el día de hoy. Baruch atah Hashem shomea teruah. Bendito eres tu Dios que escuchas la teruah. Teruah se traduce en general como el sonido del shofar. Al revés, aquí estamos, Oimer dice, aquel que escuchó a Shmuel, el profeta Shmuel, todo un libro de Shmuel, en Mitzpah es un lugar que él responda a ustedes y escuche la voz de su clamor el día de hoy. Bendito eres tu Dios que escuchas el clamor. A la quinta, sobre la quinta bendición dice, no es Eliyahu a Carmel, aquel que respondió a Eliyahu, al profeta Eliyahu en el monte de Carmel, con toda la historia de los profetas del Baal y la vaca que cayó un fuego del cielo y se consumió toda la ofrenda, una ofrenda fuera del templo, que es toda una historia larga que ahora no viene el caso. Esto fue en el monte Carmel. Y Dios respondió a Yoshua, a Eliyahu, efectivamente, que él los escuche a ustedes. Y que él responda a ustedes y escuche la voz de su clamor el día de hoy. Bendito eres tu Dios que escucha la tfila, el rezo. A la shishisu oimer, sobre la sexta bendición dice, la sexta bendición agregada, que se dice, aquel que respondió a Yoina, en el estómago, por así decirlo, los intestinos del pez que se lo tragó a Yoina. Que él le responda a ustedes y escuche la voz de su clamor el día de hoy. Bendito eres tu Dios que respondes, en un momento de sufrimiento. Punto. A la Shvi, sobre la séptima, momentito, eran 6 bendiciones nada más. ¿Cómo la séptima? El Talmud va a explicar más adelante. El rezo continúa con las bendiciones normales de todos los días. Esa es la que llamamos la séptima. Después de agregar las 6 bendiciones, continuamos con la bendición regular. A la Shvis u Oimer, la séptima bendición dice, aquel que respondió a David, al rey David, y a Shloim, el rey Salomón, en su hijo, el hijo de David, en Jerusalén, que él les responde a ustedes y escuche la voz de su clamor el día de hoy. Bendito eres tu Dios que tiene misericordia sobre la tierra. Punto. Continuamos con la Mishnah. Estamos al final, las últimas palabras de página 15a, pasamos a la 15b. Maise, una historia. Biemei Rabbi Halafta. En la historia de Rabbi Halafta, Rabbi Hanina, Hanania ben Teradion y Rabbi Hanania ben Teradion, en los días de estos dos personajes, hubo una historia. Pasó una persona frente a la teiva, justamente para rezar en un día de ayuno. Y terminaron toda la bendición y nadie respondió amén, que es lo normal que se responde tras las bendiciones. Punto. Vamos a discutir esto en un minuto más adelante, pero continúa la Mishnah. Toquen, o sea, hagan sonar el sonido de shofar koyanim, hagan sonar el sonido de shofar. Esto es lo que decía una persona que estaba ahí ayudando, el shamash, por así decir, un sirviente de la sinagoga, una persona que trabajaba en la sinagoga, no el que estaba rezando, sino otro decía, toquen el shofar, toquen el shofar. Cuando decían esta bendición, quien respondió a Abraham vino la primera de las 6 agregadas. En el monte Moiría, él les responde a ustedes y escuche la voz de su clamor el día de hoy. Y decía el shamash, el sirviente, el que trabajaba en la sinagoga, Horiu bnei Aaron, Horiu. Toquen el shofar, hijos de Aaron, toquen el shofar. Toku y Ariu es trua y tequía, son dos sonidos diferentes del shofar. Toku es tequía, es un sonido largo. Tu. Horiu es trua, es un sonido más corto. Tu, o tu. Sea como fuere, esto es lo que estaba pasando. Había alguien rezando, decía una bendición y había otro que declaraba, proclamaba, toquen el shofar, tocaban el shofar. Decían otra bendición, toquen el shofar, toquen, así sucesivamente. Misheana, por eso aquí, continúa con la siguiente bendición. ¿Quién respondió a nuestros antepasados sobre el mar de juncos? Él responde a ustedes y escuche la voz de su clamor el día de hoy. Esto es lo que ocurrió. Y nadie dijo amén a ninguna de las bendiciones, simplemente sigan tocando el shofar, diciendo las bendiciones y no respondían amén.
Punto. Esto pasó en los días de Rabbi Halafta y Rabbi Hanani ben Teradian. Cuando llegó este asunto que no respondieron amén frente a los sabios, dijeron, el único lugar en donde hacíamos esto, que no respondíamos amén, y tocaban el shofar, esto se hacía en Shara Mizrach, en el templo, Ubearabais, y en el monte del templo. Ahí es donde no se responde amén. Pero en el resto de los lugares sí se responde amén. En la sinagoga se responde amén, en el templo no se responde amén. Por supuesto, estamos estudiando Mishnah, luego la Gemara va a explicar los detalles. Los primeros 3 ayunos, Anshei Mishmar Misanim. Los hombres del Mishmar. ¿Qué es un Mishmar? David Amelech y Shmuel Hanovi dividieron los Koyanim, a los sacerdotes, en diferentes guardias. Que cada guardia le corresponde cuidar, trabajar en el templo durante una semana. Eso es un Anshei Mishmar. Perfecto. Una semana dedicada al trabajo en el templo. En este caso, está explicando Tanakama, la primera opinión, vamos a ver que hay otra. Los primeros 3 ayunos, Anshei Mishmar Mesanin. Las personas, los koyanim que correspondían a Anshei Mishmar, a los que trabajaban en el templo esa semana, ellos ayunaban, pero no terminaban el día entero en ayuno, sino que hacia el final del día comían algo. ¿Por qué? Porque si los koyanim necesitaban alguna ayuda, los que estaban trabajando específicamente ese día de ayuno, necesitaban ayuda en el templo, alguien tenía que tener fuerza para ayudarlos. Entonces no ayunaban todo el día, ayunaban casi todo el día. Y las personas, literalmente, de la casa del padre, Beis Av significa los koyanim que trabajaban ese día. Había una semana que había un grupo de koyanim que trabajaban durante esa semana, pero a su vez se dividía ese grupo en Batei Av, que cada uno trabajaba un día de la semana. Y los otros estaban para reemplazar, para ayudar, para apoyar, etc. Pero entonces había un grupo general de una semana y 7 grupos particulares que trabajaban cada uno un día de la semana. Eso se llama Beis Av. Mishmar es toda una semana, Beis Av es un día de la semana. Anshe Beis Av, Loi Hayu Misanin Klat. En los 3 primeros ayunos, los koyanim que trabajaban ese mismo día en que estaban ayunando, ellos no ayunaban en los primeros 3 ayunos, porque tenían que trabajar en el templo. Shalosh Shniois, los segundos 3 ayunos, Anshe Mishmar Misanin Umashlimin. Las personas, los koyanim que tenían que ver con esa guardia de esa semana, ellos ayunaban y terminaban el ayuno. Anshe Beis Av Misanin Velo Mashlimin. Y las personas, los koyanim que trabajaban ese día en particular, ayunaban la mayor parte del día, pero no terminaban el día ayunando. Sheva Jaraino, los últimos 7 ayunos, tanto estos como aquellos ayunaban, Umashlimin, y terminaban el ayuno, porque si ya llegamos a los 7 últimos ayunos, quiere decir que no caía lluvia, era grave, etc. Dive Rabbi Yoshua, esto es lo que dice Rabbi Yoshua. Jajomim dicen, no era así. En los 3 primeros ayunos, tanto Anshei Mishmar, los koyanim que trabajaban en esa semana, como Anshei Beis Av, los que trabajaban ese día, no ayunaban en absoluto. Los que ayunaban era el tzibur, la congregación. Como estudiamos, si eran jajomim, si eran sabios, si eran personas especiales, así sucesivamente iban aumentando la cantidad de gente que ayunaba. Pero la gente, los koyanim que trabajaban en el templo, los sacerdotes del templo, ellos no ayunaban. Esto es lo que dice Jajomim, nuestros sabios. Los segundos 3 ayunos de Mishmar Misanim Velo Mashlimin. Las personas que trabajaban los koyanim de esa semana, Anshei Mishmar, ayunaban, pero no terminaban el ayuno. Anshei Beis Av Lo Hayu Misanin Klal. Y los koyanim que trabajaban en el Beis Av, en ese mismo día, en el templo, ese día, ellos no ayunaban en absoluto. Sheva Ajareinois, los últimos 7 ayunos, Anshe Mishmar Misanin Umashlimin. Las personas, los koyanim que correspondía que trabajen esa semana, ellos ayunaban y terminaban el ayuno, terminaban el día ayunando, lo completaban. Y las personas, los koyanim que trabajaban ese día en el templo, ayunaban, pero no terminaban el día ayunando. Hacia el final del día comían algo. Y las personas que correspondían, los koyanim que trabajaban esa semana, Anshei Mishmar, tenían permiso de beber vino a la noche, pero no de día. De día no, porque tenían que ayudar a las personas que estaban trabajando. Esto no se refiere solamente a los días de ayuno, sino que en general,
Se refiere, ya que estábamos hablando de Anshe Mishmar, de los koyanim que trabajaban en el templo, entonces agregamos este din, esta ley también, pero no tiene que ver solamente con ayuno. Durante las noches, las personas que trabajaban durante esa semana podían beber vino, pero las personas que trabajaban ese día no podían beber vino ni de día ni de noche, para no estar borrachos. Anshe Mishmar, Anshe Maimad, Asurim Milesaper Milejaves. Continúa la Mishnah explicando leyes que no tienen que ver específicamente con ayuno. Anshe Mishmar, las personas que trabajaban, los koyanim, que trabajaban específicamente en el templo esa semana. Ve Anshe Maimad, Maimad, ¿qué significa? Otro grupo de gente que eran Israelim, eran no koyanim, judíos comunes, que debían estar presentes en el templo en el momento de las ofrendas esa semana. ¿Por qué? Porque en la práctica las ofrendas eran en favor de todo el pueblo de Israel, en beneficio de todo el pueblo de Israel. Pero no puede estar todo el pueblo de Israel mirando en el templo, en Jerusalén, todos los días del año, mirando las ofrendas. ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a hacer algo? Entonces había un grupo selecto de judíos que estaban en el templo para, digamos, en reemplazo, como enviados de todo el pueblo de Israel. Estos, Asunim y Lesapre y Melejaves, tenían prohibido cortarse el pelo y lavártela y bañarse. Desde que entraban a su guardia toda esa semana, obviamente se cortaban el pelo antes, pero bueno, esto lo vamos a estudiar más adelante. Y el jueves, que ya estaba terminando la guardia de ellos y estaba entrando, por así decir, el Shabbos, ahí podían efectivamente tanto cortarse pelo como lavarse las ropas, porque esto es en honor a Shabbos. Con la cosa de Megillas Tainis, todo aquello que está escrito en Megillas Tainis. ¿Qué significa Megillas Tainis? Megillas Tainis es un texto que escribieron nuestros sabios en la época de los Jajomim, de la Mishnah, y también incluso antes de la Mishnah, porque evidentemente ya estaba ahí, antes de que sea compilada la Mishnah por Rabbi Yehuda Anosí, aproximadamente año 189 de la era común, 190. Megillas Tainis era un texto escrito en donde aparecían montones de fechas a lo largo de todo el año, todo el calendario judío, en donde eran fechas tristes o fechas alegres, que sí se podía ayunar, que no se podía ayunar, etc. Entonces, Megillas Tainis, todas las fechas que dice Megillas Tainis, de Loile Mispat, que no se puede hacer una eulogía. Eulogía es un texto, una frase, una especie de palabras que se decían frente a un muerto. Hesped, Lefanav, Loile Mispat, Lefanav Asur, el día anterior al día específico que no se puede hacer una eulogía. El día anterior también está prohibido. Le dejará mutar. El día posterior está permitido. Si hay un día específico en el año que la Megillas Tainis dice, este día no se puede, el anterior se puede, el anterior tampoco se puede, el siguiente sí. Rabbi Yosi dice, le fano la jarabazor. No, ni el anterior ni el siguiente se puede, dice Rabbi Yosi. Más estricto. Continuamos el texto en la Mishnah. De Loili Sanoe. Si todo aquello que está escrito en Megillas Tainis, la Mishnah es muy cortita, con la cosa, Megillas Tainis, todo aquello que está escrito en Megillas Tainis, de no se puede ayunar, que no se puede ayunar porque son días felices, mutar, el día anterior se puede y el día posterior se puede. El día específico no se puede ayunar, el anterior sí y el siguiente sí. Rabbi Yosi dice, no señor, el día anterior está prohibido ayunar, y el día posterior está permitido. Punto. No se decreta un ayuno sobre la congregación al comienzo, es decir, el comienzo de todo el ciclo de ayunos de 3 y 7, etc. No se empieza nunca un jueves. ¿Por qué nunca un jueves? Para no liberar literalmente los precios. Porque si los comerciantes van a ver que la gente sale a la noche porque tienen que comer rápidamente a comprar un montón de comida, es jueves, compran comida para hoy a la noche, compran comida para mañana, compran un montón de comida, los comerciantes van a decir, hey, vamos a subir los precios, hay mucha demanda. Entonces, suben los precios. Entonces jueves no. Sino que los primeros 3 ayunos, Sheini, Behamishi, Bishaini, eran lunes, jueves y lunes. Los segundos 3 ayunos, Hamishi, Sheini, Behamishi, jueves, lunes y jueves. Esta es la primera opinión. Rabbi Yosi dice Rabbi Yosi que
Rabbi Yossi dice, así como los primeros 3 ayunos no empezaban el jueves, de la misma manera los segundos 3 ayunos y los últimos 7 ayunos tampoco empiezan el jueves. Punto. No se decreta ayuno sobre la congregación en un día de Rosh Chodesh, porque se llama Moed, es un día de fiesta, y tampoco en Hanukkah, y tampoco en Purim. Esto es una de las pocas veces que aparece la palabra Hanukkah en la Mishnah. Tampoco en Hanukkah y tampoco en Purim. Hanukkah tiene que ver con toda la victoria de los judíos sobre los griegos, Purim tiene que ver con toda la victoria de los judíos sobre los persas, etc. Y si comenzaron, por alguna razón, empezaron a ayunar y llegó este día de Rosh Chodesh, empezaron a ayunar antes porque había un sufrimiento, un problema, etc. Llegó un día de Rosh Chodesh en Mafsikin. No se interrumpe, dice. Esto es una palabra de Rabban Gamliel. No se interrumpe, se continúa ayunando en Rosh Chodesh también. Omar Rabbi Meir, dice Rabbi Meir, Afapishi Omar Rabban Gamliel en Mafsikin, a pesar de que Rabban Gamliel dijo que no se interrumpe el ayuno en Rosh Chodesh, en el día del comienzo del mes, por lo menos estaba de acuerdo en que no se completa el ayuno en ese día. Se ayuna, pero no se completa el ayuno en ese día, porque es un día feliz. Lo mismo ocurre con el 9 de Av, un día triste, si hay días tristes en el año, en el calendario judío, el 9 de Av es uno de ellos, que cae el Shabbos, que cae el viernes, no se completa el ayuno. Punto. Gemor, esto fue la Mishnah. Gemor. Seder Tainis Ketzad. Estamos citando la Mishnah. ¿Cómo funcionaba el orden de los ayunos? Sacamos la teiva, este lugar en donde se rezaba, o se leía la toira, etc. Pregunta la Gemor, ¿incluso en los 3 primeros ayunos ya se sacaba la teiva hacia afuera? Porque parece como que Seder Tainis, todos los ayunos tenían así, los primeros 3, los segundos 3, los últimos 7. Incluso a Philip Kameisa, incluso en los primeros 3 ayunos ya se sacaba la teiva hacia afuera, hacia la calle, pero a mí no. Encontramos una contradicción. Ves claramente, los 3 primeros ayunos y los segundos 3 ayunos entraban a la sinagoga. Y se rezaba de la misma manera en que se reza todo el año. Evidentemente no salían a la calle, estaba dentro de la sinagoga. Y en los 7 últimos sacaban la teiva, sacaban este mueble hacia la calle de la ciudad, y ponían cenizas sobre la teiva, y en la cabeza del líder, del juzgado mayor. Acá hay una palabra noitel, que los comentaristas dicen que no va, está de más. Noitel ben noisen berroishoy, y cada uno toma, por así decir, si podemos la palabra noitel, y ponía sobre su cabeza también cenizas. Entonces, evidentemente vemos que no salían los primeros 3 ayunos y los segundos 3 ayunos con la teiva hacia la calle. Traían cenizas. Porque la primera opinión dice Eifer. Eifer se traduce en general como ceniza, pero se puede confundir con afar, con polvo. Entonces Rabbi Nathan dice, no, Eifer mikle, no te confundas, esto es ceniza de algo quemado. Entonces, evidentemente, los 3 primeros ayunos y los segundos 3 ayunos, no se sacaba la teiva. Omar Papo, dice el Papa, Kitnan, Nami Masnisin, Asheva Harainesnan. Cuando la Mishnah enseña que Seder Tainiois y el orden de los ayunos, etc., efectivamente está hablando de los últimos 7 ayunos. Asheva Aharoinis Tenan. Está hablando de los últimos 7 ayunos, no de los primeros 3, ni los segundos 3 tampoco. No es una contradicción, están hablando de temas diferentes. Uberosha Nasi, se ponía cenizas en la cabeza del Nasi. Hadar Tanei, pregunta la Gemara, y después dice la Mishnah, después de colocar cenizas sobre la cabeza del Rosh Nasi, de la cabeza del Nasi, del líder, luego dice, cada uno pone en su propia cabeza. Luego está el Beis Din, el líder del juzgado, y luego cada uno se pone en su propia cabeza. Eini, esto es realmente así, de ataño, acaso no aprendimos una braisa, Rabbi Oimer, dice Rabbi, Bigdula Maschili Minagodel. En asuntos que muestran la grandeza de una persona, siempre se empieza con el más grande, el más importante. Pero cuando se trata de maldición, de algo desagradable, siempre se empieza con el menor, con el más chiquito. Para acá, ¿a quién se le ponía primero la ceniza? Al Nasi.
en Rosh Hashanah, en la cabeza del líder. Pero esto es una maldición, es algo desagradable, cenizas en la cabeza, tristeza, sufrimiento, clamor y qué sé yo, qué sé cuánto, ayuno. ¿Por qué empezamos con el más grande? Esto es lo que está preguntando la Gemara. Continuamos con la Braisa de Revi. Bigdula Maschlimina Godel. ¿Cómo sabes que cuando se trata de un asunto de grandeza siempre empezamos con el más grande? Shenemar, como está escrito, Vayomer Moishe, el Aaron, Ule Lázaro, Ule Samar. Ahí tenés. Moishe le dijo a Aaron, primero Aaron es el más grande, más importante, después de Lázaro y después de Samar. Entonces, Bigdula Maschlimina Godel. En cosas de grandeza empezamos con el más grande. Ubiklala Maschlimina Koton. ¿Cómo sabes que en las cosas de maldición empezamos con el menor? Salté los que está en paréntesis. Al comienzo, en todo el relato de la creación, en el pecado del primer hombre, etcétera, etcétera, primero fue maldecido el Nahash, la serpiente, y después maldecida Java, después la mujer, y después fue maldecido, no sé cómo se dice, el hombre. Entonces, evidentemente, empezar por el menor, luego el siguiente y luego el siguiente, porque estamos en clave, maldición. Y acá, de vuelta. Hasta aquí la pregunta. La cuestión es, ¿por qué ponemos ceniza primero al Nosi, al líder, al más importante? Responde la Gemara, este asunto de poner cenizas en la cabeza muestra su grandeza, su importancia, no su maldición. De Omar lehu atun hashvisu lemei alon rachmei akolei alma. Porque lo que se les está diciendo a estos personajes, poniéndoles ceniza en la cabeza, etc., es, ustedes son importantes, Aton Hashivisu, Lemei Be'alan, para pedir sobre nosotros, Rachmei Akolei Alma, misericordia por todo el mundo. Ustedes son las personas más importantes, señores, vayan a pedir misericordia. Entonces no está mal poner primero ceniza sobre la cabeza del Nosi, del líder. Salteamos lo que está en paréntesis, porque evidentemente no es necesario para la comprensión de lo que está diciendo la Gemara, pero está en paréntesis. Y cada uno pone en su cabeza. Evidentemente cada uno ponía en su propia cabeza. Nosi ve'av beisdin name nishkelu inu, pregunta la Gemara. ¿Y por qué el líder y el Av Beis Din, el líder general del pueblo de Israel, y el líder del juzgado del pueblo de Israel, Namen Nishkelu, que ellos también tomen, agarren, Inu, ellos mismos, Veninahu Bereshayu, y que se pongan en su cabeza? Maishna, de Shakelin, Shachrin y Umanachlau, ¿por qué? ¿Qué cambia? Que hay otros que toman la ceniza y lo ponen en su cabeza. Todas las personas, cada uno pone en su propia cabeza la ceniza. En estos dos, no, alguien toma la ceniza y lo pone en su cabeza. ¿Por qué? Omar Rabbi Abba, dice Rabbi Abba de mi Keisari, de la ciudad de Keisari, no es lo mismo una persona que se auto-avergüenza. Pasamos ahora a Tet Zayin Amud Aleph, 16a, le mishbayez me'acheirim, aquel que es avergonzado por otros. El hecho de ser avergonzado por otros genera más, en hebreo se dice agmad nefesh, más sufrimiento, más clamor, más conciencia de las dificultades que estamos viviendo. ¿Y dónde se pone esta ceniza? En el lugar donde se ponían los tefilin. Se ponen los tefilin efectivamente bien arriba en la cabeza. Como está escrito, para poner a los que están de duelo por Zion, por Yerushalayim, etc., para poner peir, gloria, que son los tefilin en general, tajas eifer, debajo de cenizas. Entonces, cuando le quiere poner ceniza, poner la ceniza en donde se colocan los tefilin. Vemos que está relacionado, peir, obviamente, son las mismas palabras que eifer, las mismas letras, perdón, que eifer, nada más que en otro orden. Y per representa los tefilin. Estamos en Tet Zayin Amud Aleph, 16a. Dios mediante, continuamos la clase que viene.